Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a el repaso del campus virtual. Pero bueno, ya hemos ido avanzando. Jonathan me informa que han solicitado repaso de las semanas de la 10 a la 14. En la número 10, que es el tema de reproducción, nosotros el repaso anterior, en vivo también, habíamos visto los diferentes tipos de reproducción en general por filum. No sé si lo recuerdan, imagino que sí. El tema, tal vez, la parte más pesada del capítulo número 10 es la parte del ciclo celular, mitosis y meiosis, ¿sí? Así que vamos a ir directamente a ello. El ciclo celular sabemos que es el ciclo que realizan casi todas las células del cuerpo, ¿verdad? Para el tema de la regeneración. En este caso, la mitosis, recordemos que se realiza en las células somáticas, mientras que la meiosis se realiza en las células germinales a nivel de las gónadas para generar gametos haploides. La mitosis es la última etapa del ciclo celular. Si bien sabemos un ciclo no tiene ni inicio ni fin, la mitosis es con lo que concluyen, se generan células hijas y nuevamente retorna al ciclo, ¿verdad? Pero la mitosis es solamente una etapa. Como ustedes habrán leído en su libro, mencionan que antiguamente se creía que la mitosis era la única etapa de actividad celular, mientras que todo lo demás, la célula se mantenía inactiva. Lo que se encontró fue realmente todo lo contrario, porque en la etapa de la interfase, dividido en G1, S y G2, en la etapa de la interfase es donde la célula tiene gran cantidad de actividad enzimática. La etapa G1 es conocido como la etapa prerreplicativa. La fase S, conocida también la fase de síntesis, es en donde el ADN o DNA se duplica, ¿verdad? Duplicación del ADN. Y en la etapa G2, conocida también como la fase post-replicativa. ¿Qué es lo que ocurre en la fase G1? Recordemos, aumenta la concentración enzimática. Aumenta en gran cantidad las enzimas en la célula, a nivel del núcleo principalmente. ¿Por qué? Porque en la fase S, que el DNA se va a duplicar, la célula, a nivel del núcleo, las enzimas empiezan a desdoblar a toda la cromatina. Recordemos que es el estado en el cual se encuentra el ADN en la célula, ¿sí? Proceso de duplicación o también llamado replicación. Pero la duplicación y replicación que nosotros habíamos visto en clase era la duplicación o replicación de un gen. En este caso es la replicación de toda la cromatina, ¿sí? Todo el genoma. Y la fase postreplicativa, conocida también como la fase estabilizante, es en donde disminuye en gran cantidad estas enzimas, porque ya no son necesarias. Esto quiere decir que la célula que entra a G1 es una célula que tiene un núcleo y tiene su cromatina. Pero al culminar la fase S, esta célula ahora va a tener 2 cromatinas, ¿sí? Aquí la carga genética se duplica. Si nosotros en este momento le dijéramos a la célula, si nosotros le dijéramos a la célula en este momento, forma cromosomas, los cromosomas que formaría la célula serían de este tipo. Cromosomas simples, que son los cromosomas que obtenemos al final, ¿sí? Serían de esta forma. Pero luego de la fase S, luego de la fase de síntesis o duplicación del ADN, gracias a esto, los cromosomas que se formarán serán los cromosomas dobles. Y estos son los cromosomas que usualmente nosotros vemos, ¿sí? En las imágenes. ¿Por qué? Porque ya han sido duplicados gracias a la fase S de síntesis, ¿sí? Luego de la fase estabilizante, la posreplicativa,
Entramos a la mitosis. La mitosis sabemos perfectamente que se divide en 4 etapas. Algunos incluso mencionan hasta 5, ¿no? Incluida por aquí la prometafase. La profase sabemos que es una etapa en donde la célula se prepara para la repartición de los cromosomas. En la profase, el núcleo, ¿sí?, la carioteca, se empieza a disgregar. Todo lo que son el sistema de endomembranas, es decir, retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, vesículas, lisosomas, todo lo que está conformado por membranas empieza a disgregarse, empieza a desarmarse, como si fuesen piezas de Lego, ¿sí? Todas las organelas internas se disgregan, pero no completamente todas, porque debemos recordar que las mitocondrias, que son organelas semiautónomas, no se van a disgregar, no se desensamblan. Las mitocondrias se mantienen estables. Recordemos que estas organelas semiautónomas, llamadas así porque tienen su propio ADN y ribosomas y sintetizan sus propias proteínas, ellas van a realizar mitosis junto con la célula. Internamente, en lo que queda del núcleo, la cromatina se va enrollando, ¿sí? En la prometafase, nosotros vamos a observar la célula, ya no se observa núcleo, ya se formaron los cromosomas y estos están migrando hacia la placa ecuatorial para el momento de la separación de cromátides, ¿sí? Para la separación de cromátides. Recordemos que, si bien es cierto, la célula tiene su citoesqueleto formado de microtúbulos de tubulina, microfilamentos de actina y los filamentos intermedios de queratina, los que tienen principal función al momento de la mitosis, obviamente es en la formación del uso acromático, o sea, todo lo que está en la célula, nada se origina de la nada, ¿sí? Nada se va a originar y aparece, no. Todo lo que está en la célula se utiliza para formar las estructuras que permiten la mitosis. Y luego, al finalizar la mitosis, todos esos componentes vuelven a formar las estructuras a las que pertenecían. Hay que tener eso en cuenta. Y dentro de ellos se encuentran los microtúbulos de tubulina, que son los principales en formar el uso acromático, ¿sí? Esto es de tubulina, no se olviden. En la metafase, o sea, en prometafase solamente ocurre la migración, ¿no? Se empiezan a ordenar. Para en la metafase, el típico dibujo que nosotros vemos son los cromosomas dobles al medio, ¿sí? Para en anafase, observar la separación de cromátides. La migración de las cromátides, recordemos que se separan, aquí, el cinetocoro se separa, se parte y empieza el proceso de migración. Esa migración no es que los filamentos del uso cromático estén jalándolo, sino es que aquí está ocurriendo un proceso de despolimerización de la tubulina. Se despolimeriza y se va acortando. Para el final, en telofase, mencionan telofase y la citocinesis. En telofase y citocinesis, como bien sabemos, ocurre el estrangulamiento de la célula, el proceso de migración, culmina la migración de los cromosomas y, por último, se restablecen todas las organelas. Pero ¿qué ocurrió con las mitocondrias? Definitivamente las mitocondrias realizaron mitosis junto con la célula, ¿sí? Las mitocondrias también se duplican en número y empiezan a migrar, ¿no?, junto con los cromosomas. Esto ocurre, no es perfecto, recuerden, no es perfecto. Usualmente, si por ejemplo la célula inicial tiene 20 mitocondrias, se duplican, aquí hay 40, ¿sí? Y cuando se reparten puede ser, por ejemplo, 18-22, pero se reparten lo más equitativamente posible, ¿sí?
Como en este caso estamos trabajando solo con 2 mitocondrias, ¿no? Vamos a poner 2 en cada una. Y listo, culminó. Y esto es la mitosis. Como podemos observar, el número de cromosomas que posee estas células es el mismo que el de aquí, que el que inició la etapa, ¿sí? En la meiosis, la situación es diferente. La meiosis, recordemos que ocurre a nivel de gónadas, las células germinales. Aquí M será meiosis. Y no me va a alcanzar. Un minutito, vamos a borrar la pizarra. Chicos, a ver, me informan de que están consultando qué es haploide, qué es diploide, qué significa 2N o N. A ver, presten bastante atención, por favor. En un ser humano, las células de nuestro cuerpo, conocidas como las células somáticas, ¿sí? Esas son las que hacen mitosis, ¿sí? Estas células son diploides. En general, todas las células de nuestro cuerpo son diploides, pero hay una zona en donde la célula diploide genera gametos haploides. Obviamente, son las células germinales a nivel de las gónadas, ¿sí? A nivel de gónadas. Aquí inicia la meiosis, siempre, todo ciclo celular lo inicia una célula diploide y al final se obtienen haploides. ¿Qué es diploide? ¿Qué es haploide? Los seres humanos tenemos un número de cromosomas, producto de la fecundación. El ser humano, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, posee un número diploide de cromosomas 2N igual 46. Nosotros somos el producto de la fecundación de un espermatozoide y de un óvulo. Y cada uno de ellos es haploide, N igual 23 y N igual 23. Nuestros gametos son haploides. Cuando ocurre la fecundación, generan un nuevo individuo, un embrión diploide, y desarrollamos los seres humanos, lo que somos nosotros, ¿sí? Haploide se refiere al juego de cromosomas que se encuentra en un gameto, por ejemplo. Y diploides son las células de la piel, ¿sí? Las células de los tejidos en general. Siempre hay excepciones, recuerden eso, en biología siempre hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, las células del hígado son tetraploides, a nivel de gónadas encontramos gametos haploides, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿sí? Esto es diploide, haploide. Las células de nuestra piel son diploides, o sea, 2N igual 46. Y cuando ellos hacen mitosis, que es lo que acabamos de ver, al final obtenemos células diploides también. A ver, si yo tengo una célula, este es el núcleo de la célula. En una célula somática, como ya les he mencionado, encuentro 2N igual 46. Una de mis células, a nivel del núcleo, si yo le digo a la cromatina, forma cromosomas, porque la cromatina está toda enredada, ¿sí? No se olviden, cromatina, ADN más histonas, ¿sí? La cromatina aquí está toda enredada, pero si yo le digo forma cromosomas, los cromosomas se van a formar en parejas. ¿Pero por qué en parejas? Porque es el producto de la fecundación. ¿Quiénes forman parejas? Los cromosomas homólogos, los que vienen de papá y de mamá. Ejemplo de ello. Por aquí está el cromosoma número 1 que me dio papá. El cromosoma número 2, el cromosoma número 3, así, hasta el 22º y 23º cromosoma que vino en el espermatozoide de papá, ¿sí? Y a su costado, formando su pareja, su cromosoma homólogo, son los que vinieron en el óvulo de mamá, ¿sí? ¿Se entiende? En azul, los que me dio papá, y en rojo los que me dio mamá. Esto sería en una de mis células,
¿sí? En una de mis células somáticas, diploide. Aquí vemos en total, como te mencioné, este es el primero, segundo, tercero, sí, está el 22º y 23º par. Esto es lo que ocurriría, ¿no?, en una célula si es que le pedimos a la cromatina que forme cromosomas. El cromosoma que formaría la cromatina sería simple. Pero cuando la célula entra a la interfase y atraviesa la fase S y el ADN se duplica, ahí es en donde el cromosoma se vuelve doble. Y lo que vemos al finalizar la fase S es esto de aquí. ¿Sí? Vemos esto de aquí. Y la pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene esta célula? Sigue teniendo 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque antes eran 46 cromosomas haploides. Antes eran 46 cromosomas simples de una sola cromátide, ¿sí? Y ahora son 46 cromosomas dobles, porque tienen 2 cromátides cada uno. Luego de la fase S, ¿por qué los cromosomas se vuelven dobles? Es lo lógico, porque en la mitosis se va a dividir, ¿sí? ¿Y aquí qué se va a dividir? Bueno, imagínate una célula gigante en donde todos los cromosomas se van alineando, y cada uno de estos se separa. Cada cromátide se separa. O sea, el cromosoma doble se parte y se vuelven cromosomas simples y eso se reparte a cada célula hija. Eso es mitosis. En la meiosis no ocurre esto. En la meiosis, o sea, ahora imaginemos que esta célula es de la gónada, ¿sí? Se encuentra a nivel gonadal, sea ovario o testículo, ¿sí? Si este núcleo se encuentra a nivel gonadal, luego de que pase la interfase, el ADN se duplica, el cromosoma será doble, primero ocurre la división de la célula de esta manera. O sea, los cromosomas haploides van a un lado y van a otro lado. Los diploides, el cromosoma doble, ¿sí?, va uno hacia un lado y el otro juega hacia el otro lado. Y luego esta célula de aquí se vuelve a dividir. Y las cromátides se vuelven a repartir y se obtienen haploides, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación en meiosis. Listo, señores. Entonces, en la etapa de la meiosis, recuerda, es solamente una etapa del ciclo celular. Ocurre la interfase, ¿sí? Y la interfase, nuevamente, G1S, G2. Prereplicativo, duplicación del ADN o síntesis, y la posreplicativa. Cuando la célula entra a meiosis, vamos a encontrar meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1 está comprendida por la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1, ¿sí? Y bueno, obviamente, la meiosis 2 encontramos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿sí? La parte tal vez más complicada, más trascendental aquí es la profase 1, ¿sí? En meiosis 1 sabemos que aquí la célula, nuevamente, para que se diferencie, vamos a trabajar los cromosomas de diferentes colores, de esta manera. Sabemos perfectamente ahora que este es el cromosoma que nos dio papá y este es el cromosoma que nos dio mamá. Pero en realidad aquí hay 23 de papá y 23 de mamá. ¿Entendido? Al finalizar la fase S, que el ADN se duplica, si yo le digo a la célula que forme cromosomas, obviamente el cromosoma sería doble, ¿sí? Lo vería de esta manera. Nuevamente, 23 cromosomas dobles y 23 cromosomas dobles aquí, ¿sí? 23 de cada uno. Cuando esto entra a la meiosis, sabemos que todo esto, en realidad, esto lo estoy poniendo en forma de cromosomas por cuestiones didácticas.
porque en realidad se vería de esta manera, por si acaso. Todo completamente enredado, ¿sí? Cromatina, se vería de esa manera. Y de esta manera es como entra a la meiosis 1. En la profase 1 nosotros vamos a encontrar 5 etapas. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, el diploteno y la diacinesis, ¿sí? Vamos a encontrar esas 5 etapas. ¿Y qué ocurre en cada una de estas etapas? Bueno, son momentos realmente importantes, cada uno de ellos, porque es el ordenamiento, el mecanismo para que exista la recombinación genética. En leptoteno, esto ha venido en examen de admisión, es en donde se empieza a formar el cromosoma, pero se forma de esta manera en particular. Recordamos esto, ¿verdad? En donde el núcleo está repleto de cromatina que se ha duplicado, y cuando la cromatina se empieza a enrollar para formar los cromosomas, se empieza a enrollar, pero de esta manera, formando los famosos cromosomas plumbosos o cromosomas también llamados cromosomas en bouquet, ¿sí? Se observan en el leptoteno. En cigoteno, nosotros observamos ya la formación de cromosomas. ¿Para qué? En paquiteno, en esta importante etapa, los cromosomas lo llaman, ¿no?, para el apareamiento de cromosomas, que en realidad es crossing over, que sería, ¿no?, el entrecruzamiento de los cromosomas. Y ocurre lo siguiente, ¿no?, lo que todos conocemos, de esta manera, ¿sí? Los cromosomas se van a entrecruzar, van a intercambiar genes. Esto ocurre, señores, con los 23 pares de cromosomas dobles que vamos a encontrar en el núcleo, con todos. Los 23 pares se alinean y entre ellos se entrecruzan y hacen la recombinación genética. Y al final, cuando se separan, ¿qué es lo que vamos a obtener? Bueno, en diploteno empieza la separación de los cromosomas. Ya están, se están separando, todavía no están completamente separados, ¿sí? Se están separando y podemos observar aquí los puntos en donde ha ocurrido la recombinación. Y a esos puntos se les llama los quiasmas. En la diacinesis, en donde ya se separan por completo los cromosomas, ellos se van a ver muy ordenados, porque ya están completamente separados, ¿ah? Pero se recombinan, ¿sí? Ya están recombinaditos. Al estar recombinados y alineados, se observa aquí una estructura conocida como tétrada. La formación de la tétrada no es nada más que los cromosomas dobles post crossing over o post apareamiento, ¿sí? Y observamos, se llama tétrada 4 porque observamos 4 cromátides, porque son 2 cromosomas dobles, ¿sí? Y luego, ¿qué ocurre? Bueno, la metafase, anafase y telofase 1 en esta primera parte de la meiosis son conocidas también como la metafase tardía, anafase tardía y telofase tardía, porque esto ocurre muy rápido. ¿Y por qué se llama tardía? Porque la meiosis, a diferencia de la mitosis, nosotros estamos observando cromosomas en profase. En cambio, en la mitosis observábamos cromosomas recién en metafase, ¿sí? La primera gran diferencia. Aquí vamos a observar cromosomas en la primera etapa de meiosis 1. En metafase, claro que se van a ver cromosomas, ¿sí? Los cromosomas todavía se mantienen. Estos cromosomas, recuerden que se alinean
¿sí? Estos cromosomas se alinean, formación del uso acromático, los cromosomas se separen, pero recuerden algo, la meiosis 1 es conocida también como la meiosis reduccional, porque en meiosis 1, el número que era diploide, aquí culminan células haploides. Pero los cromosomas son dobles. Aquí cuando los cromosomas migran, ¿sí? Estos cromosomas son dobles. ¿Qué es lo que vamos a obtener entonces al final? ¿Cómo es la célula si la viéramos aquí? La célula tiene estos cromosomas, ¿sí? Una célula diploide de cromosoma doble. Al terminar la meiosis 1, obtenemos células haploides de cromosomas dobles. ¿Y por qué? Lo lógico, porque va a pasar a meiosis 2 y al finalizar tendremos células haploides de cromosoma simple, ¿sí? Al finalizar la meiosis 1 viene un rápido proceso de preparación de la célula que no es una interfase, es conocida como la intercinesis. En la intercinesis la célula se prepara rápidamente para una división sucesiva. ¿Y qué es lo que vamos a observar aquí? Bueno, tenemos las dos células, las primeras hijas que se han obtenido, y lo que veremos es muy similar a una mitosis, ¿sí? Recuerda que aquí la célula ya es haploide, pero el cromosoma que vamos a observar es doble. En metafase el cromosoma se alinea al centro, ¿no? Los cromosomas se van a alinear al centro para el proceso de la separación de las cromátides hermanas. En la anafase 2 ya están migrando, se separaron, así de sencillo, se separan. Y aquí al finalizar vamos a obtener células haploides, pero de cromosoma simple, ¿sí? Ella es haploide, ella es haploide, ella es haploide, ella es haploide. Y ellas también son haploides. Pero como te mencioné y te expliqué, cuando en la interfase, en la fase N, el ADN se duplica precisamente para formar cromosoma doble, ¿sí? Luego de meiosis 1, las primeras células que se obtienen son haploides, pero de cromosoma doble. La meiosis 2 es para terminar de separar el cromosoma, que se vuelva cromosoma simple, y obtenemos 4 células hijas de cromosomas simples, haploides. Y estos, señores, son los gametos. En este caso, vendría, si esto fuese una espermatogénesis, ¿no? Obtenemos espermátides redondas o espermátides. Luego viene el proceso de espermiogénesis y la espermátide empieza a desarrollar ya el flagelo, ¿no? La colita del espermatozoide, y cambia toda la morfología, ¿sí? Y si fuese ovogénesis, 3 se generan, ¿verdad? Y quedaría solamente una para la producción del ovocito 2, ¿sí? Y si es que esto fueran plantas, la situación sería diferente. Vamos a verlo a continuación, un minuto. Una de las últimas consultas a las cuales tuvimos alcance a través del chat fue la solicitud de macroesporogénesis y microesporogénesis, lo que ocurre a nivel de la flor. Recordemos que la flor es el órgano reproductor de una planta, ¿no? Es análogo a las gónadas, solo que la flor es hermafrodita, porque produce gametos femeninos y gametos masculinos, ¿sí? La microesporogénesis, ¿no? Los más pequeños, es la producción de los granos de polen, los gametos masculinos. Y la macroesporogénesis, macro porque es una estructura más grande, es la parte
femenina, ¿sí? En la microsporogénesis, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, todo, recuerden, parte de una célula diploide, la cual hace la meiosis 1, ¿verdad? Haploides de cromosoma doble, luego la meiosis 2 y tenemos 4 células haploides. En el caso de la microgametogénesis, esto no es grano de polen, porque lo que continúa de aquí es una primera división del núcleo, ¿sí? Una primera división del núcleo, una cariocinesis, y ahora la célula tiene 2 núcleos, ¿sí? Y esto no queda ahí, porque viene una segunda cariocinesis en donde la célula finaliza con 3 núcleos, o sea, termina triploide. Y ahora sí, recién, señores, esto es el grano de polen, ¿sí? Es el grano de polen con 3 núcleos haploides. El primero, que es conocido como el núcleo del tubo polínico, ¿sí? Y los otros 2 conocidos como los núcleos espermáticos, ¿sí? ¿Por qué tiene 3 núcleos? Señores, las plantas, estos seres vivos, definitivamente, si van a darse el trabajo de generar células con 3 núcleos, definitivamente es porque lo van a utilizar, lo necesitan. ¿Y en dónde lo va a utilizar? Obviamente para el momento de la fecundación. En la parte femenina, la estructura que se forma parte siempre de una diploide, no se olviden. Al obtener las 4 hijas haploides, al igual que en la mujer, 3 degeneran y queda solamente una, ¿sí? Pero esta única que queda hace una primera cariocinesis, obteniéndose 2 núcleos haploides. Hace una segunda cariocinesis y ahora van a haber 4 núcleos haploides. Pero viene una tercera cariocinesis en donde los núcleos se vuelven a duplicar y ahora a nivel del saco polínico, a nivel del ovario de la flor, se van a formar ya no 4 sino el doble, ¿no? 8 núcleos. El óvulo propiamente dicho, se quedan los 2 cuerpos polares, las 2 sinérgidas y las 3 antípodas, ¿sí? En total 8 núcleos. Y eso es lo que ocurre a nivel del ovario de la flor. Ustedes reconocerán esta estructura, ¿verdad? Aquí se encuentran los estambres en donde está ocurriendo la microsporogénesis, la formación del grano de polen, ¿no? Y los granos de polen vienen con sus 3 núcleos, se adhieren desde la zona del pistilo y empiezan a ingresar. Pero cuando el grano de polen tiene contacto y se abre y ingresa el primer núcleo que entra es el núcleo del tubo polínico, ¿sí? El núcleo del tubo polínico, el primer núcleo que entra, cuya función, su nombre lo dice, formar el tubo polínico, ¿sí? Se forma el tubo polínico, obviamente, para que a través del tubo polínico ingresen los 2 núcleos espermáticos. Ingresa el primer y segundo núcleo espermático. Ingresan. El primero viene a fecundar al óvulo y el segundo se fusiona con los cuerpos polares. Esto no es una fecundación, ¿ah? Ojo, cuidado ahí. Producto de fecundación es un embrión. Y esto de aquí, el óvulo con el núcleo espermático, esto sí me forma el futuro embrión, ¿sí? Pero la estructura triploide, ¿sí? Esto me va a formar lo que va a dar origen al mesocarpo, la parte comestible del fruto. ¿Qué continúa de ello? Se forma la semilla, el fruto, ¿no? La semilla dentro del fruto, usualmente, y genera todo su proceso para la reproducción. La semilla
en un ambiente silvestre, cuando es comida por algún mamífero, ¿sí? Simplemente recuerden que las semillas tienen estas capas protectoras que evitan que el jugo gástrico lo digiera. Gracias a ello, las semillas, así como entran, también salen. Y las semillas, que son luego desechadas a través de las heces por los mamíferos de vida silvestre, sale la semilla, con abono incluido, a 2 o 3 kilómetros del árbol de donde obtuvo el fruto. Y la planta logra su objetivo, que es la reproducción y sin desplazarse, ¿sí? La formación de fruto, la formación de mesocarpo es la estrategia de la planta para poder expandirse sin necesidad de desplazarse, ¿sí? Un minuto. ¿Listo? Bueno, señores, hemos visto la parte de reproducción. Recordemos que, primero, las dudas que tengan deben de mandarlas por el chat, ¿sí? La idea de un repaso y hacer una clase en vivo es que lo utilicen inteligentemente. Así que, señores preuniversitarios, se les pide el nivel de comentarios al respecto, ¿sí? Por favor, chicos, no desperdicien su tiempo de esa manera, hagan preguntas, que si a la hora del examen va a venir, te aseguro que no va a venir lo que la mayoría está preguntando o diciendo. Con respecto a sinérgidas y antípodas, una muy buena pregunta e inteligente pregunta, ellas van a cumplir formar estructuras comestibles, ¿no? Algunas partes del mesocarpo, partes de pulpa o la propia cáscara, ¿sí? Con respecto a lo que han preguntado de fecundación doble o cruzada, bueno, eso es polinización, ¿no? Sabemos que las flores son los órganos reproductores, son como las gónadas de la planta, solo que son hermafroditas, y puede haber la fecundación cruzada. Ahora, cuando ocurre la fecundación del óvulo y la fusión de núcleos polares con el segundo núcleo espermático, como les mencioné, eso no es exactamente una doble fecundación, no tanto así. Fecundación es cuando va a ocurrir un embrión, pero cuando los cuerpos polares se fusionan con el segundo núcleo espermático, eso es una fusión, porque el producto no es un embrión, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Vamos a pasar ahora al tema de genética. Vamos a ver genética mendeliana y la genética del sexo, que también están solicitando. La genética mendeliana, todos ya conocemos la historia de Mendel, ¿verdad? Genética mendeliana, Mendel durante 8 años hizo sus cruces con Pisum sativum, ¿verdad? Con la arveja, conocido también como guisante o chícharo. Mendel, durante sus años de estudio, sacó proporciones, ¿verdad? Sacó proporciones. Todos ya sabemos que su trabajo fue rechazado porque para esa época nadie lo entendía. En aquella época no se conocía ni siquiera el ácido nucleico, ¿sí? Pero luego que se redescubren los trabajos de Mendel, quedan 3 leyes. La primera ley de Mendel, ¿sí? Recuerden que Mendel siempre inicia con los parentales y los parentales son de línea pura. Son los homocigotos, ¿sí? Salud. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo, ¿sí? Cuando se cruzan los homocigotos, se obtiene la F1 o primera descendencia. Yo cruzo este con este, este con este, este con este y este con este. Genética es uno de los temas más fáciles de la pre. Y en general, ¿sí? Es uno de los temas más sencillos, porque lo único que hay que hacer es ser ordenado, ¿sí? Ordenado y tener obviamente el conocimiento básico, ¿sí? Al realizar los cruces obtenemos, ¿no?, todo esto. Y ellos son conocidos como los híbridos o los heterocigotos. Pero la de Mendel no queda ahí, porque viene la F2. Cuando nosotros los cruzamos a ellos, se obtiene un homocigoto dominante, heterocigoto, otro heterocigoto y por último el homocigoto recesivo. Si no tienes mucha práctica y no lo puedes hacer así al ojo, bien sencillo, haz tu cuadro. De esta manera, estos son los gametos que obtendríamos del primer individuo y estos son los gametos que obtenemos del segundo individuo.
Al realizar el cruce lo haces ordenadamente en tu cuadrito, con paciencia, ¿sí? Tranquilo y listo, ahí está. Esta es la segunda generación. Lo que se obtiene del cruce de heterocigotos. ¿Qué es lo que obtenemos? Un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Y de aquí es que Mendel saca la proporción 1, 2, 1. Pero ¿esta qué tipo de proporción es? ¿Genotípica o fenotípica? Esta proporción se refiere a un homocigoto dominante, dos híbridos y un homocigoto recesivo. Definitivamente esto se refiere a proporciones genotípicas, ¿sí? Proporción genotípica. Si nosotros recordamos las características dominantes y recesivas que Mendel establece para Pisum sativum, recordaremos que, por ejemplo, planta alta dominante sobre planta enana, flor púrpura o violeta es dominante sobre flor blanca, ¿sí? La semilla amarilla dominante sobre semilla verde. La vaina que contiene a las semillas verde dominante, amarillo recesivo, ¿sí? Entre otras características. Si estuviésemos viendo aquí, por ejemplo, el homocigoto dominante es flor púrpura, ¿sí? Y el homocigoto recesivo, obviamente, flor blanca. ¿Cómo vemos a toda la F1? Teniendo en cuenta que Mendel habla de dominancia y recesividad. Todos aquí van a ser púrpuras. El fenotipo dominante. Pero cuando se cruzan los heterocigotos, obtenemos la F2 o la segunda generación. Y aquí lo que nosotros vamos a ver son 3 púrpuras y una blanca. Y eso se llaman proporciones fenotípicas. La proporción de 3 a 1, ¿sí? Proporción fenotípica. ¿Listo? La segunda ley de Mendel, conocida como la ley de la segregación independiente, es en donde se trabajan dos genes, ¿sí? Se trabajan dos genes. Siempre partimos de los parentales, que son homocigotos, ¿sí? Son de línea pura, de esta manera, por ejemplo. Y aquí podríamos estar jugando con dos características, ¿no? Esta puede ser flor púrpura, planta alta, flor blanca, planta enana, ¿sí? Al realizar el cruce en la F1, cuando esto se cruza, vamos a obtener a todos de esta manera, ¿sí o no? Heterocigotos, llamados los dihíbridos. Todos los hijos de la F1, toda la descendencia, van a ser heterocigotos, al igual que en la primera ley de Mendel, ¿no? Todos heterocigotos, ¿sí? Y cuando los cruzamos y obtenemos la F2, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Bueno, como estamos trabajando dos genes, aquí lo que hay que hacer es, primero, simular una meiosis. ¿Y cómo simulamos una meiosis? Que lo acabamos de ver. Es cuando empezamos a mezclar los genes. Este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Sí? ¿De qué manera? En un cuadrito, A con B, A con B, A con B y A con B. Estas son todas las posibilidades que yo puedo obtener al finalizar el crossing over, ¿sí? ¿De dónde viene esto? Imaginemos que este primer parental, ¿sí? Este de aquí están sus cromosomas. Aquí están los AA, no, y aquí están el BB, ¿sí? Ahí está el par. Pero en su F1, si tiene estos cromosomas, entonces, ¿cómo va a ser aquí el individuo? Aquí la situación ya cambia. Aquí tenemos un A
y en el otro locus tenemos A minúscula, ¿sí o no? Mira. ¿Y cómo será para el gen B? Aquí está B y aquí está B. Cuando estos cromosomas realicen el crossing over, ¿qué posibilidades voy a obtener? Una variedad. Cuando ocurre crossing over aquí, yo puedo obtener al final, los cromosomas obviamente ahora van a ser haploides, ¿sí o no? ¿Qué puedo obtener? Puedo obtener toda esta variante. A con B, A con B, A con B o A con B. Y esto de aquí es lo que nosotros ponemos en el cuadrito de Mendel. En otras palabras, son todas las posibilidades de la meiosis, ¿sí? Y el otro individuo, ¿no? El segundo nuevo parental que va a dar origen a la F2, obviamente también va a hacer su propia meiosis y vamos a tener esto. Dense cuenta de que en este cuadro, en esta diagonal, encontramos a los de línea pura, ¿sí? Todititos ellos son los puros. Y en la otra diagonal vamos a encontrar a los heterocigotos, ¿sí? Eso, de todas maneras, ayuda a la hora de resolver algún problema. Y ahora terminamos de rellenar. A con A, B con B, 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 A con A y B con B. Y de todo este cuadrito, señores, ¿qué proporciones se obtienen? El famoso 9-3-3-1 que nos da Mendel, ¿sí? Y el 9-3-3-1, ¿qué es lo que significa? 9 individuos que fenotípicamente, estas son proporciones fenotípicas, ¿sí? 9 individuos que fenotípicamente tienen la primera característica dominante y la segunda dominante, ¿sí? 3 que tienen la primera dominante y la segunda recesiva. Otros 3 que tienen la primera recesiva y la segunda dominante, y 1 que tiene ambas recesivas. ¿Dónde están esos individuos? 9 que tienen ambas características dominantes. Vamos a contarlos. ¿Cómo se ve él? Dominante, dominante, obviamente. Aquí también, aquí también, aquí también. Aquí ambas dominantes, aquí no, aquí sí y aquí no. Aquí sí, sí, no, no. Aquí sí, no, no y no. En total, 4, 5, 6, 7, 8, 9 individuos que fenotípicamente presentan ambas características dominantes, ¿sí? 3 que tienen la primera característica dominante y la segunda recesiva. 1, primera dominante, segunda recesiva. 2, primera dominante, segunda recesiva. 3, primera dominante, segunda recesiva. Otros 3 que tienen la primera recesiva y la segunda dominante. Primera recesiva, segunda dominante, aquí y aquí. Y por último, uno solo que tiene ambas características fenotípicamente recesivas. Y es todo, ¿sí? 1 minuto. Listo, señores, para acabar con la parte mendeliana, ¿sí? Ya tengo sus dudas, por si acaso, no se preocupen. Apenas acabe esta primera parte teórica que debe de quedar bien en claro. Y ahí voy a responder la mayoría de preguntas en realidad, ¿sí? Ahí vamos a seguir avanzando, ¿sí? Rápidamente, el cruce de prueba se realiza, y esto suele venir a veces en el examen, el cruce de prueba se va a realizar siempre y cuando tengamos duda del genotipo de un individuo, ¿sí? Y esto, ¿cómo ocurre y en qué momento? Por ejemplo, si nosotros queremos comprar
una planta de Pisum sativum homocigota dominante, ¿sí? Y nos traen una planta alta de flores púrpuras, composición axial, las semillas amarillas, la vaina verde, o sea, todas características fenotípicamente dominantes. Como hemos visto hace unos minutos, las características fenotípicamente dominantes no quiere decir línea pura, ¿sí? Puede ser un heterocigoto. Por ello es que se hace el cruce de prueba. ¿Y con quién lo cruzo? Con alguien de quien yo esté seguro de su genotipo. Si a nosotros nos traen una planta enana de flores blancas, ¿qué puedes decir de su genotipo? Definitivamente que es una homocigota recesiva, ¿sí o no? Y de eso se trata. Si a nosotros nos traen una planta con características fenotípicas dominante, bueno, yo no sé si es así o si es que es así. Pero yo, este individuo, pongámoslo así, lo cruzo con alguien que yo sí conozco, un homocigoto recesivo, ¿sí? Al realizar el cruce, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, hagamos el cuadrito. Obtengo esto, esto, esto y esto, ¿sí? Si es que fuese una homocigota dominante, ¿yo qué voy a obtener? Esto. Y si todas son altas de flores púrpuras, bueno, es un homocigoto dominante. Pero ¿qué sucede si es que ella fuese la heterocigota? Aquí, ¿qué obtendríamos? La mitad de la descendencia sería alta de flor púrpura y la otra mitad de la descendencia, ¿no?, sería enana de flores blancas. Mostrarían características recesivas, si es que fuese el segundo caso. A esto se le llama cruce de prueba, ¿sí? Y hasta aquí es la parte mendeliana. Recordemos que Mendel para su época fue un genio, definitivamente, el padre de la genética, ¿sí? Pero Mendel en ese momento no lo conoció todo. O si es que en realidad Mendel siguió investigando, pues no dejó registro, ¿sí? Pero lo que viene después es la genética post-mendeliana. Codominancia, herencia intermedia y alelo múltiple. En la codominancia, nosotros vamos a encontrar, presta mucha atención al ejemplo, porque va a ser el mismo que en dominancia incompleta, conocido también como herencia intermedia. Es lo mismo, ¿sí? Miren por aquí. Aquí tengo un individuo, por ejemplo, de flores rojas. Y lo cruzo con un individuo de flores amarillas. Ellos son los parentales. Cuando yo obtengo la F1, ¿sí?, la descendencia, la primera descendencia, ¿qué voy a obtener? Esto, ¿sí o no? Toda la descendencia, todos van a ser así. Y en codominancia, ¿cómo se verían? Pues señores, aquí vamos a ver flores rojas con manchas amarillas o amarillas con manchas rojas. Si te das cuenta, ambos colores de los parentales se observan en la descendencia, ¿sí? Eso es codominancia. Ambos se expresan sin mezclarse. ¿Y a qué me refiero con que no se mezclan? Mira en herencia intermedia. Nuevamente tengo los parentales, por aquí, flores rojas, y lo cruzo con flores amarillas. Cuando obtengo la descendencia, ¿sí?, todos los individuos, sabemos que en total van a ser 4, ¿verdad? Pero todos son iguales. Aquí lo que yo obtengo, señores, son flores anaranjadas, ¿sí? Esto es herencia intermedia, porque no es ni rojo ni amarillo, es anaranjado. La herencia intermedia aquí presenta el tercer fenotipo, ¿sí? En cambio, codominancia no se mezclan los colores. Los colores de papá y mamá se manifiestan en los hijos y tú puedes ver, usualmente son
salen manchados, ¿sí? Como te mencioné, las flores rojas con manchas amarillas. ¿Listo? Y por último, el alelo múltiple. Me olvidaba. Por aquí, codominancia. Hay un caso muy particular y justo para responder una de las preguntas que nos habían hecho a través del chat, el grupo sanguíneo MN. Nosotros ahora en alelo múltiple vamos a ver el grupo sanguíneo ABO, ¿sí? Pero hay otro sistema también, y en realidad, chicos, si ustedes buscan información, bueno, no les recomiendo que lo hagan porque van a encontrar de todo en internet, cualquiera puede publicar cualquier cosa, ¿sí? Pero les informo que así como aquí en Latinoamérica se utiliza el sistema ABO, en otros países o en otros continentes utilizan otros tipos de sistemas. Y uno de esos sistemas es el sistema MN. El sistema MN es un sistema de codominancia, en donde las personas MM, ¿no?, son del grupo sanguíneo M, las NN son del grupo sanguíneo N, y están las MN, ¿sí? Esto es un proceso de codominancia, porque las MN son así, M y N, a la vez. Ambos se expresan en la descendencia. En alelo múltiple, el sistema ABO, ocurre algo similar, ¿verdad? Porque nosotros conocemos personas que tienen el grupo sanguíneo A, otros son B, otros son AB y otros son O. Las personas que son del grupo sanguíneo A, préstame atención. ¿Cuántos alelos para tipo de sangre puede tener un ser humano? Solamente 2, ¿verdad? El que te hereda mamá y el que te hereda papá. Esos 2 se juntan y dan el tipo sanguíneo. Una persona de tipo sanguíneo A puede ser A homocigota de línea pura o puede ser un híbrido y también será de tipo sanguíneo A porque aquí vemos dominancia. El I es el alelo recesivo, el I minúscula, ¿sí? Cuando vemos una persona de tipo sanguíneo B, puede ser B homocigoto o puede ser B heterocigoto. O cuando es AB, bueno, obviamente tiene el alelo A y el alelo B. Y ahí queda. No hay otra opción. Porque completó sus 2 alelos. ¿Sí? Y esto es codominancia. Y por último, cuando las personas son O, es el de línea pura recesivo. ¿Sí? El homocigoto recesivo. ¿Qué nos brinda esto? Ya, esto por si acaso no tiene nada que ver con el factor RH, ¿eh? No lo vayan a confundir. El RH lo vamos a ver en unos instantes, que es simplemente Mendel, dominancia y recesividad, ¿sí? Es otra característica aparte. Las personas que tienen la sangre A, el alelo A le da una característica al glóbulo rojo. Es decir, que el glóbulo rojo de esta persona tiene receptores A, ¿sí? Una persona del grupo sanguíneo B, su glóbulo rojo tiene receptores B. Una persona del grupo sanguíneo AB, su glóbulo rojo tiene receptores A y receptores B. Y por último, las personas de grupo sanguíneo O no tienen receptores. ¿Y esto por qué es importante? Para el momento de la donación de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos que nuestro sistema inmune funciona todo con receptores. Todo, absolutamente todo con receptores. Imaginemos, si yo soy A, mis glóbulos rojos tienen receptores A. Pero si a mí me inyectan sangre de B, los receptores de B, mi sistema inmune no los conoce, porque yo no tengo este gen. Por lo tanto, cuando estos glóbulos rojos entran a mi cuerpo, mi sistema inmune lo detecta como algo extraño y los ataca, los destruye. Sería en vano, ¿sí? Los va a destruir. Razonando ello, ¿una persona de tipo sanguíneo B le puede donar a A? Definitivamente no. ¿Una persona AB le puede donar a A? No, porque el AB, si bien tiene receptores A y no se chocan, pero tiene receptores B.
y por eso no podría donarle. Pero A le puede donar a B, porque el glóbulo rojo tiene receptores A, no tiene B, pero no importa, no lo va a alterar su sistema inmune. ¿Un B puede donarle al AB? Claro que sí, también. Y el que no tiene receptores, también puede donar. El que no tiene receptores, le dona a todos. Por eso es que O es conocido como el donador universal. ¿Sí? Y el AB no. El AB es todo lo contrario, es el receptor universal. AB recibe sangre de todos y de él mismo, ¿no? Sangre AB, sangre A, sangre B, sangre O. O le puede donar a todos. O le puede donar a B, a AB. Pero ¿y quién le dona a O? A O solamente le puede donar otro O, ¿sí? Y por último, para el factor RH, ¿yo no se ve acá abajo? ¿Sí? Ya, chévere. El factor RH, chicos, como les había mencionado, es algo recontra simple, recontra sencillo, que es simplemente dominancia y recesividad. R mayúscula y R mayúscula, R minúscula, esto es positivo. Y R minúscula, negativo. Este es el famoso RH positivo y el RH negativo. Nada más. ¿Y esto para qué te sirve? De repente, quizás te venga una pregunta en donde te dicen un individuo de tipo sanguíneo AB, RH positivo, heterocigoto. Te dijeron todo. Un individuo de tipo sanguíneo AB, esta es la única opción, RH positivo, heterocigoto. Ahí está. Son dos genes diferentes, como te mencioné. El factor RH no tiene nada que ver con el tipo de sangre. ¿Sí? Son genes diferentes, son separados, por lo tanto, los trabajas por separado. ¿Sí? Listo. A ver, jóvenes, para terminar con el repaso, vamos a ver lo que es genética morgiana o la genética de Morgan, ¿sí? Que es la genética del sexo. Con respecto a algunas dudas de reino animal, el repaso anterior que hicimos en vivo, hice toditito lo que era reino animalia. O sea, vimos filum por filum y vimos todos los sistemas, incluido sistema reproductor de cada filum. Les recomiendo que lo vean de ahí, ahorita por cuestiones de tiempo ya no lo podemos hacer y esos capítulos ya lo pasamos, ¿no? Reino animalia lo vimos en ese momento, filum por filum lo vimos. Les recomiendo que lo puedan revisar ahí. La parte de evolución, chicos, es todo teórico. Sí, es todo teórico. Me encantaría poder enseñarles un poco más, pero el tiempo no va a alcanzar. Y genética, lo que es genética de Morgan, la genética del sexo, sí o sí te va a venir algo de ello, ¿sí? Morgan, sabemos que hizo sus experimentos en Drosophila melanogaster, ¿no? La mosca de la fruta o la mosca del vinagre, ¿sí? Morgan da ciertas características de herencia ligada al sexo, tales como el color de ojos, el tamaño de alas, el color del cuerpo. Eso te lo va a decir el problema, ¿sí? En humanos, que es muy conocido, vamos a tener aquí los cromosomas sexuales, el X y el Y, ¿sí? Los cromosomas sexuales, recuerden que hay una parte homóloga y una parte análoga. Se grafica de esta manera, por cuestiones didácticas, ¿sí? En la parte no homóloga, en el X, nosotros vamos a encontrar tres genes principales, ¿no? El daltonismo, la hemofilia y la ceguera nocturna, ¿sí? Son tres genes de herencia ligada al sexo. Estos genes que se encuentran aquí, ¿sí? Estos genes que se encuentran aquí son conocidos como los genes ginándricos, porque se encuentran solo en el cromosoma X. Gineco viene de mujer, ¿sí? Los genes ginándricos. Señores, ¿los varones tienen genes ginándricos? Obviamente, ¿verdad? Es la herencia que les da mamá. Los genes ginándricos son los que van a formar parte de la famosa herencia ligada al sexo, ¿sí? En la región no homóloga del Y,
También vamos a encontrar genes que solo tiene el Y, entre ellos el famoso SRY, conocido como el gen de la diferenciación testicular. Gracias a este gen, los varones nacen varones, ¿sí? Este es el gen que logra desarrollar pene en vez de vagina y testículos en vez de ovarios, ¿sí? Este es el gen. Todo lo demás lo tenemos igual, ¿sí? Encontramos por aquí también este gen de el síndrome de solo células de Sertoli. Este gen es conocido como el gen de la infertilidad genética en el varón. ¿Cómo es este síndrome? Bueno, su nombre lo dice, síndrome de solo células de Sertoli. Quiere decir que este varón a nivel testicular solo tiene células de Sertoli. No hay espermatogonias, no hay espermátides, no hay espermatozoides, ¿sí? ¿Y cómo lo heredó? ¿Esa herencia? No, ¿verdad? En este individuo, en él aparece la mutación. Obviamente su padre no lo tiene, no lo hereda, porque sería estéril. Este individuo nace, surge, la mutación se genera en él. Su padre sí es fértil, pero él ya nace con la mutación y él sí es genéticamente estéril. Este varón no va a tener descendencia, no hay espermatozoides, ¿sí? Y por último, sumamente conocido, tenemos por aquí el gen de la hipertricosis, ¿verdad? Hipertricosis es el exceso de pelo a nivel de la oreja en los varones. ¿Y eso se presenta solo en varones? Definitivamente, porque estos genes de aquí solo se encuentran en el cromosoma Y. Son conocidos como los genes holándricos, ¿sí? Genes holándricos, y ellos son parte de la herencia restricta al sexo, ¿sí? Y por último, chicos, en la región homóloga, en la región idéntica, si el X tiene aquí a esta altura un gen, obviamente el Y también lo va a tener. Y aquí encontramos una enfermedad conocida como la retinitis pigmentosa. Esto está en la separata y esto ya lo habíamos visto en clase, ¿sí? Pero vamos a mencionarlo nuevamente. Retinitis pigmentosa, y por aquí vamos a tener la ceguera para los colores. Estos genes que se encuentran aquí en la porción homóloga van a formar parte de la herencia llamada parcialmente ligada al sexo, ¿sí? Son 3 tipos de herencia diferentes y hay una más en realidad. Por último, veamos aquí la herencia influenciada por el sexo, ¿sí? Y estamos hablando obviamente de la calvicie. La calvicie es dominante para los varones y recesivo para las mujeres. ¿Para qué una mujer? Un varón. ¿Cómo van a ser los genotipos y los fenotipos? Presten mucha atención. Cuando una mujer es homocigota recesiva, ella es no calva, ¿sí? No calva. Cuando ella es heterocigota, es no calva. Pero cuando ella es homocigota dominante, ella es calva. Pero bueno, en realidad, señores, calva entre comillas. Porque ¿alguna vez has visto una mujer calva de manera natural? O sea, no estamos hablando de alguna persona que esté en algún tratamiento, ¿no? Sino una mujer que sea calva naturalmente. No hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta herencia influenciada por el sexo, ¿quién lo influencia? La testosterona. ¿Una mujer tiene testosterona en su cuerpo? Claro que sí, pero en cantidades muy pequeñas. ¿Cuándo es que una mujer empieza a manifestar la calvicie? Cuando está muy viejita. Cuando llega el periodo de menopausia, cuando ya se corta la menstruación, cuando el cuerpo de la mujer empieza a producir más testosterona que antes, ahí recién empieza la caída del cabello. De repente, quizás ustedes tienen una abuelita o han visto a una abuelita
¿sí? Que tiene poquitito pelito, ¿sí? Esa es una mujer genéticamente calva, por ejemplo, ¿sí? En cambio, en el varón, ¿sí? En el varón, ¿cómo es la calvicie? Cuando el varón es homocigoto recesivo, él es no calvo. Pero cuando es heterocigoto, él es calvo, siendo solo heterocigoto. Él ya manifiesta calvicie. Y cuando es homocigoto dominante, es recontra calvo, muy calvo, ¿sí? Empieza a quedarse calvo a temprana edad. Desde los 25 años incluso podría empezar a perder el cabello, ¿sí? Cuando es homocigoto dominante, ¿sí? Un minuto. Ok, señores, entonces, por último, vamos a recordar cómo es que se plantean los problemas, ¿no? Usualmente te va a venir herencia ligada al sexo, que es la genética de Morgan, ¿no? Daltonismo, hemofilia. Si a ti te mencionan el daltonismo para una mujer, el daltonismo, bueno, esto es una mujer sana, esto es una mujer sana, pero portadora. No te olvides, ser portador no quiere decir manifestar la enfermedad, ¿eh? Solo es portador. Fenotípicamente la mujer es sana, genotípicamente heterocigota o portadora, ¿sí? Para que una mujer presente el daltonismo, tiene que ser la homocigota recesiva, ¿sí? Aquí ella es daltónica. En cambio, en el varón recuerden que tiene un solo X y un Y. El gen del daltonismo, ¿dónde estaba? En el X. Y solo se va a manifestar en el X. El Y no tiene nada que ver con daltonismo ni con hemofilia, ¿sí? El varón solamente tiene estas dos opciones. El varón o es sano o es daltónico. El varón en la herencia ligada al sexo no tiene más opciones. No tiene opción a ser portador. El varón o es o no lo es, ¿sí? Así de sencillo. En la hemofilia ocurre lo mismo, ¿sí? Ocurre lo mismo. Hay sanos, portadores y hemofílicas, ¿sí? En la mujer y en el varón, o sanos o hemofílicos. Te pueden dar problemas en donde incluso te hablen de varias herencias a la vez. Te pueden mencionar que una mujer es daltónica y portadora de hemofilia. Ah, bueno, es daltónica y portadora de hemofilia. Y ella se casa con un varón sano para daltonismo, ¿sí? Hemofílico con hipertricosis. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Así de sencillo. A los problemas de genética nunca les tengan miedo. Porque si tú sabes dónde están los genes, no pasa nada. Por eso es que tienes que manejar muy bien el concepto, ¿sí? No te olvides, esta es una mujer con daltonismo portadora para hemofilia, ¿sí? Mientras que él no es daltónico, o sea, es sano, la única opción, es hemofílico. El Y no tiene nada que ver ni con hemofilia ni con daltonismo, no te olvides, pero tiene hipertricosis. Ahí está. Ponle un puntito, ponle un asterisco, ponle lo que tú quieras. Simplemente márcalo para que no te olvides que el Y es el que tiene la hipertricosis. Y es la única opción que hay. Si a ti te dicen que un varón tiene hipertricosis, él y toda su descendencia masculina va a tener hipertricosis. Mira, cuando realizamos los cruces, este con este, primero. Ahora este con este. Este con este. Y por último, así. Y listo. ¿Qué obtenemos en la descendencia? Bueno, las mujeres son portadoras para daltonismo, ¿sí? Portadoras para daltonismo. Son, por aquí, observamos que hay una portadora para hemofilia y una hemofílica, ¿sí? ¿Por qué se salvan del daltonismo? Se salvan del daltonismo porque el X que tenemos las mujeres, recuerden esto, nunca se vayan a olvidar, las mujeres somos XX y los varones son XY. El XX que tenemos las mujeres, este X viene de mamá y el otro X viene de papá.
¿sí? En cambio, en un varón, tu Y siempre va a venir de papá, obviamente, ¿no? ¿Quién más te lo va a dar? Porque mamá tiene XX y este X viene de mami, ¿sí? En el caso de las mujeres, el X que nos da mamá, sabiendo que nuestra madre es XX, ¿qué X nos da mamá? No lo sabemos, porque lo da al azar. Pero señoritas, el X que nos da papá, ¿qué X es? Es decir, a papá, ¿quién le dio este X? A papá este X obviamente se lo dio su mamá, porque su Y se lo dio su papá. ¿Entendido? Eso ténganlo muy en claro, ¿sí? El X que a nosotros, las mujeres, nos da papá, ¿sí? Es el X que le da nuestra abuela paterna, ¿sí? En cambio, en el varón, el X, ¿qué X le da mamá? Cualquiera de los dos es al azar, ¿sí? Pero el Y que tienen los varones, este Y necesariamente se lo dio papá. Y por eso, cuando hay una mutación, se hereda. Y por eso se llama la restricta al sexo, porque solamente lo presentan los varones, ¿sí? Te pueden mostrar también un árbol pedigrí de la siguiente manera. Recordemos que el pedigrí es un término que se utilizaba mucho en Europa cuando hacían toda la línea sanguínea de la realeza, ¿sí? Aquí lo utilizan mucho para razas y demás de mascotas, ¿no? Pero un árbol pedigrí más o menos es así, ¿no? Tenemos una mujer que se casa con un varón, producto de este matrimonio se obtienen 3 hijos, 2 niñas y un niño, ¿sí? Ellos crecen, son adultos, el varón se casa con una mujer y de ellos se obtienen 2 hijos varones, ¿no? Ella se casa obviamente con un varón y se obtienen 3 hijos de descendencia, ¿no? Una mujer y 2 varones. Si a ti te dicen, el abuelo tiene hipertricosis y en total tiene 5 nietos, dime una cosa, ¿cuántos de los nietos tienen hipertricosis? Sabiendo que hay un varón, 2 varones, 3, 4 varones y una mujer de los 5 nietos. ¿4 tienen hipertricosis? Totalmente incorrecto. ¿Por qué? Date cuenta de algo. Acá está el Y. Tienen 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Aquí está. ¿Sí o no? Aquí las mujeres no tienen nada que ver con el X del papá. Perdón, con el Y del papá. ¿Sí? Porque ella se casa con un varón y no tiene hipertricosis. Los hijos varones que le dé la hija, ¿sí? Aquí están los nietos, ¿sí? Aquí están los nietos. El Y que tienen estos varones son de el esposo, no del abuelo. ¿Entendido? En cambio aquí, el que es hijo del abuelo, ¿sí? Él, que es hijo, él sí tiene el Y con la hipertricosis. Por lo tanto, sus descendientes varones van a tener el Y con la hipertricosis. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Para terminar, señores, con la parte de bioética, que bueno, es una de las partes que se ha aumentado en la separata, ¿sí? La bioética surge aproximadamente en el año 1970-1971, luego de un grave desastre en la historia de la ciencia, ¿sí? Al realizar experimentos con humanos. Ya todos conocemos por historia, ya se había dado, para esos años ya teníamos los derechos humanos, ¿no? Pero por malas prácticas científicas se decide dar los principios de la bioética, y eso es lo que se ha aumentado para este siglo en el libro y en la separata. El principio de autonomía quiere decir que una persona no puede ser sometida a un proceso experimental sin su consentimiento. La persona tiene autonomía de decidir si es que se somete a un tratamiento o no. Y esto, señores, en realidad es muy famoso en los hospitales. ¿Sí? ¿Por qué? Imaginemos que tengo cáncer terminal. ¿Sí? Eso quiere decir que me puedo morir en una semana, en un mes o en un año. Si yo decido donar mi cuerpo a la ciencia para que experimenten nuevos fármacos, tengo el principio de autonomía, tengo el derecho a decidir. Se firma un consentimiento informado, sí, ese término es muy importante, el consentimiento informado
que es como una especie de contrato, en donde indica que yo me estoy sometiendo a el tratamiento farmacológico de prueba. Si es exitoso, genial, porque ya hay una posible cura, ¿no? Y si no genera cambios positivos en la enfermedad, bueno, igual me iba a morir, ¿no? O sea, a eso se refiere, ¿sí? Pero tengo el derecho de decidir. Y es más, si el tratamiento es doloroso, puedo dejarlo en el momento en que yo quiera. ¿Entendido? Ese es el principio de autonomía, la capacidad de decisión. El principio de beneficencia quiere decir que se debe de hacer el bien por sobre todo. Y no maleficencia va de la mano con el de beneficencia. No maleficencia quiere decir que no se va a actuar a sabiendas que se va a generar un daño. Por ejemplo, si están probando un nuevo fármaco y lo quieren probar en humanos, ¿no? Y dicen, bueno, van a morir solamente un poco, pero es por salvar a más gente. Ya, eso no es un principio bioético. Eso no se puede hacer, ¿sí? Porque se debe de mermar a cero el daño colateral o que se sacrifican a unos por todos. No es un principio bioético en ciencia que digan van a morir solamente algunos para salvar a más, ¿sí? Eso no se considera, ¿entendido? Y el principio de justicia es una parte de la bioética en donde se busca la equidad, la igualdad. Sí, se busca la igualdad en los derechos, en los principios de ciencia y de igual manera el principio de justicia se aplica bastante para temas ambientales, ¿sí? Muy utilizado para temas ambientales. El principio de justicia intentando tanto el reparto de recursos, el reparto de bienes y de igual manera no causar daño al ambiente, ¿sí? Ese es el principio, los 4 principios en los que se basa la bioética. Y señores, por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder continuar. Eso sería todo lo que es el repaso para este tercer examen. Les deseo, como siempre, lo mejor del mundo, que les vaya muy, muy bien. Por favor, a la hora del examen, totalmente tranquilos. Y recuerden siempre, lee la pregunta, seguido lee las claves y recién piensa en la respuesta. Cuando tú lees la pregunta, no respondas en tu cabeza, porque ahí tú vas a buscar una respuesta que vaya con lo que tú piensas. Y el examen no te está preguntando lo que piensas. El examen te da la pregunta, te da 5 alternativas, y en esas 5 alternativas está la clave y la tienes que encontrar. ¿Entendido eso? Los voy a dejar ahora con su profesora de historia. ¿Sí? Muchas gracias por su atención, jóvenes. Y solamente una cosita, para no volver a tocar el tema. Si hay personas que no están interesadas en escuchar biología, no vean y mejor aún, no comenten, porque hacen perder el tiempo para los que sí quieren aprender biología o los que sí van a marcar biología en el examen, ¿sí? Y tampoco me hagan perder a mí el tiempo de hablarles de este tipo de cosas. Chicos, lamentablemente no nos podemos ver frente a frente. Si estuviéramos frente a frente, obviamente sería una conversación, ¿no? Y definitivamente habrían bromas científicas de por medio, que son las que suelo hacer. Lamentablemente por el tiempo tan rápido no se puede, ¿sí? Pero, como siempre, señores, les deseo lo mejor. Hacen falta muchos profesionales y definitivamente tenemos fe en ustedes que lo logren, ¿sí? Éxitos a todos, señores, que les vaya muy bien. Conmigo hasta una próxima oportunidad.